vamos a comenzar a crear nuestros enemigos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es quitar a este personaje, nuestro player, del escenario para que no nos estorbe. Vamos a crear aquí dentro de la carpeta de assets una nueva carpeta, create folder, y le vamos a poner prefabs. Abrimos esta carpeta y lo que vamos a hacer es arrastrar nuestro objeto player dentro de la carpeta prefabs. Haciendo esto, nuestro personaje, nuestro game object que tiene el personaje y los componentes, pues se va a almacenar dentro de este tipo de asset especial, que es un prefab asset. Esto funciona como una plantilla para nosotros poder guardar el game object junto con todos sus componentes y propiedades. Y si nosotros borramos este elemento de la pantalla, podemos ir simplemente y arrastrarlo y ya está configurado con todos los elementos que tenemos. Si fijan, aquí tenemos la parte del script y todo está bien. Bueno, esto es importante. Bueno, la parte de los prefabs es muy utilizado, por ejemplo, en los enemigos para crear múltiples enemigos del mismo tipo sin tener que estarlos creando de uno por uno. Simplemente tomamos nuestro prefab, lo arrastramos y lo colocamos donde tenga que ir, o simplemente podemos ir desde código e instanciar un prefab ya existente. Bueno, habiendo hecho esto, vamos a eliminar nuestro player para tener aquí esto limpio, y vamos a comenzar. El primer enemigo que vamos a crear va a ser este que tenemos aquí, que es un pequeño ratoncito. Van a ser los mismos pasos que cuando creamos nuestro player. Vamos a ir aquí, vamos a arrastrar a nuestro personaje y lo vamos a colocar en nuestro escenario, en la parte de escena. Recuerden que es dentro del escena. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Le voy a poner mouse de ratón. Y vamos a cambiar algunas de sus propiedades. Si recuerdan, si vamos a la parte del asset en sí, este mide 100 píxeles. Vamos a cambiar su escala para que esté un poquito más grande. Vamos a ponerlo en 5 y 5. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora vamos a crear su animación. Vamos aquí y vamos a agregarle una animación. Recuerden, dentro de la ventana Animation, habiendo seleccionado nuestro elemento, que es en este caso el ratón, y vamos a darle en Create. Nos va a abrir esta ventana. Buscamos la carpeta de nuestras animaciones. Tenemos aquí Assets, Animations, tenemos la carpeta para el player. Vamos a agregar una carpeta nueva y vamos a cambiarle el nombre por Enemies. Y dentro de esta carpeta vamos a crear una nueva que se llame Mouse, porque vamos a tener diferentes enemigos. Y aquí vamos a ponerle el nombre de también Mouse. Perdón, este es el nombre de nuestra animación. Vamos a ponerle Walking. Save. Damos Save y continuamos. Habiendo creado esto, vamos a hacer los mismos pasos que con el player. Vamos a arrastrar todos estos elementos, los seleccionamos y los arrastramos a la parte de la ventana de animación. Vamos a darle play para observar lo que hemos creado. Si fijan, ya está corriendo nuestro personaje. Vamos a cambiarle la velocidad por tal vez 8. Veamos cómo se mueve. Se ve bastante bien la animación. Quiero
mencionarles otra cosa con respecto a la parte de animation. Otra forma de hacer animaciones dentro de Unity es alterando las medidas o los componentes de nuestros elementos. Para hacer esto, vamos a seleccionar una parte de nuestra línea del tiempo. Podemos regresarnos aquí y podemos ponerle el botón play para grabar algunos cambios que nosotros hagamos sobre las propiedades del elemento. Si nosotros presionamos play y cambiamos aquí las propiedades, si cambiamos la escala a 6 y dejamos de grabar, vamos a observar lo siguiente. En el primer frame, nuestro personaje pues está de el tamaño estático de 5. Si damos aquí para dar al siguiente cuadro, si fijan, la escala de nuestro personaje cambió. Aquí lo podemos ver. Vamos hacia atrás, ven, se redujo, cambió. Y en los siguientes frames se replica ese cambio de escala que nosotros hemos puesto. Si queremos regresarlo al tamaño, digamos que aquí vamos a modificar otra propiedad. Volvemos a presionar aquí en este botón para volver a grabar lo que estamos haciendo. Lo volvemos a cambiar a 5, por ejemplo. Esto simplemente es un ejemplo. Veamos. Ahora vamos a hacer el recorrido de esta animación. Con este saltamos un paso. Estamos en el frame 0. Seguimos en el 1 y vemos que aumentó la escala. Y al pasar este frame pues, se regresa a las medidas que tenía originalmente. Muy bien. Esto simplemente para que tengan un poquito más conocimiento sobre cómo funcionan las animaciones y lo que pueden hacer con las animaciones. Además de modificar la parte de la escala, pueden modificar cualquier otra de las propiedades que ustedes ven dentro de su elemento que estén seleccionando. Bueno, voy a revertir todos los cambios porque no es lo que vamos a hacer con este personaje. Pueden ver, aquí tenemos la animación de nuestro personaje caminando. Y lo que va a hacer nuestro personaje es caminar de un lado al otro. Así es que para las animaciones es más que suficiente. Vamos ahora a crear el pequeño script que va a animar a nuestro personaje, o bueno, que lo va a echar a andar. Vayamos a crear en nuestra carpeta de scripts el nuevo archivo. Vamos aquí. Vamos a darle en la parte de create y vamos a por un C# script. Aquí vamos a ponerle un nombre, enemy patrol. Aquí el nombre del archivo lo he asignado como enemy patrol porque va a ser una rutina para que nuestro personaje patrulle una cierta zona. Entonces vamos a codificar un poco. Lo primero que vamos a hacer es agregar dos variables públicas, bueno, 3. Aquí. Public float speed, que será la velocidad de movimiento de nuestro personaje. Public float left. Public float right. La primera variable es para nuestra velocidad, la segunda será el punto izquierdo hacia donde va a caminar nuestro enemigo, y right será el punto derecho a donde va a caminar nuestro enemigo. Vamos a hacer aquí algunos cambios. Primero que nada voy a desactivar esta cámara virtual. A nuestro personaje lo voy a mover aquí. Voy a cerrar esta ventana porque no me sirve para nada. Vamos a entrar a nuestro personaje. Muy bien, aquí tenemos el script de enemy patrol, lo hemos guardado por acá. Y
Ya está. Aquí tenemos que especificarle dos coordenadas, bueno, 2 puntos, perdón, en el eje de las X hacia donde se va a mover nuestro personaje. Un pequeño truco que yo hago es aquí ir a nuestra parte de la herencia y creamos un objeto vacío. Este objeto vacío lo muevo, digamos que aquí, hasta aquí quiero que nuestro personaje llegue. Me voy a esta parte y copio el punto X, me voy aquí a la parte de nuestro ratón y lo pego. Muy bien, ya tenemos el punto de izquierda. Ahora sigue el punto de la derecha, que sería este que tenemos aquí. Yo quiero que aquí sea. Lo copiamos, vamos a la parte de nuestro ratoncito y lo pegamos. Ya está. Voy a eliminar este punto de referencia y vamos a codificar un poquito. Hasta aquí solo tenemos 2 puntos, 2 valores de nx. Pero necesitamos crear un vector para hacer diferentes operaciones más adelante. Así es que aquí dentro de nuestra función awake, que es la función inicial, voy a instanciar estas otras 2 variables que necesitamos. Van a ser variables privadas. Private vector 3 se va a llamar left point y la siguiente igual un vector 3 right point, que van a ser puntos de referencia para el movimiento de nuestro personaje enemigo. Aquí vamos a decirle que el left point va a ser igual a un nuevo vector 3. El primer valor es para las X, entonces vamos a especificarle que sea left. El segundo es el Y. Para esto vamos a utilizar la propiedad transform de nuestro componente enemigo para buscar su punto Y. Y también this.transform.position.z para que tenga los mismos aspectos que nuestro personaje enemigo. O sea, más o menos lo va a crear a la misma altura que nuestro ratón, pero con en el eje de las X lo va a posicionar donde le indicamos en estas 2 variables de left y right. Muy bien, ya tenemos aquí el left. Ahora falta nuestro punto de la derecha. New vector 3. Aquí le vamos a poner right. This.transform.position. Ya tenemos los 2 puntos inicializados. Aquí los tenemos. Voy a agregar otra variable, pero tipo booleano, y le voy a poner facing right, como nuestro personaje player, no sé si lo recuerdan, que esto indica si nuestro personaje está mirando a la derecha. En este caso, por defecto, nuestro personaje no está mirando a la derecha, está mirando hacia la izquierda. Muy bien. Y ahora voy a crear una función especial, private y enumerator, y le voy a poner el nombre de patrol, que significa patrullar. Entonces, en esta función voy a ejecutar la lógica para mover nuestro personaje. Este tipo de dato y enumerator es utilizado por Unity para establecer unas rutinas automáticas para manipular nuestros elementos en el momento que se está haciendo
la corrida de nuestro videojuego. Si recuerdan, en nuestro personaje player lo estábamos moviendo a través de su componente Rigid Body que tenía el Game Object. En este caso no lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a modificar directamente el transform de nuestro Game Object. Vamos aquí a la parte del enumerator y vamos a declarar un pequeño ciclo while con una condición. La condición va a ser siempre que nuestro personaje esté demasiado lejos de un punto de otro, va a caminar hacia él, dependiendo de si está mirando a la izquierda o a la derecha. Para saber si la distancia de nuestro personaje con respecto a un punto, utilizamos la función vector2 .distance para conocer la distancia entre dos puntos. Vamos a decirle que nos compare this.transform, que es la posición, perdón, this.transform.position, que es la posición de nuestro enemigo con respecto al punto izquierdo, que sería nuestro left point. Muy bien. Si la distancia que hay entre nuestro enemigo y el punto izquierdo es mayor que 0.05 unidades, pues se va a mover. Y recuerden que tenemos dos puntos, left y right. Entonces vamos a decirle, además, si esta distancia pues es mayor y está mirando a la izquierda. ¿Recuerdan? Esta variable es para ver si está mirando a la derecha. Entonces si es false, significa que está mirando a la izquierda. Muy bien. Si está mirando a la izquierda y además la distancia, perdón, es mayor que 0.5, se va a empezar a mover. Y también, además de eso, la comparación de la distancia de nuestro otro punto. This.transform.position con respecto a nuestro punto derecho. Igual la misma condición. Si la distancia es mayor que 0,05, perdón, float. Y si nuestro personaje está mirando a la derecha. Cuando tengan este tipo de comparaciones más complejas que tienen un operador y un o de este lado, lo recomendable es separarlas con paréntesis. Ahí. Ponemos una condición encerrada en un paréntesis, que es esta condición individual, y esta otra encerrada en otro paréntesis, para evitar comportamientos que no deseamos en nuestras condiciones. Muy bien. Además, otra práctica que yo sigo cuando hago este tipo de comparaciones es separarlo de esta manera para que quede un poco más limpio. Pero bueno, esto ya es gusto de cada quien al momento de programar. Vamos a declarar otra variable vector2 y le vamos a poner direction, que será la dirección de nuestro movimiento de nuestro personaje. Y aquí vamos a poner un if para saber la dirección del punto, si está caminando hacia el punto izquierdo o hacia nuestro punto derecho. Is facing right, o sea que si nuestro personaje está mirando a la derecha, entonces vamos a hacer la comparación con el punto derecho. Direction es igual a right point
menos transform.position. Aquí vamos a poner límites para que no haya confusiones. Y aquí en un else voy a poner así. Vamos a hacer lo contrario, comparar con el punto izquierdo. Left point menos this.transform.position. Muy bien. Ya tenemos la dirección de movimiento de nuestro personaje. En otros lenguajes, para simplificar esto, podemos hacer lo siguiente, que es no poner el bloque de código. Creo que aquí en C# también funciona. Muy bien. Me gusta más cómo se ve así. Ahora lo que vamos a hacer es indicarle que nuestro transform se va a mover. Para eso utilizamos la función translate, que es trasladar nuestro elemento. ¿Y hacia dónde lo vamos a mover? Direction.normalized tiene que ser el vector normalizado para que funcione esta parte. Y lo vamos a multiplicar por la velocidad de nuestro personaje. Y lo vamos a multiplicar por el tiempo transcurrido en lo que se ejecuta esta acción. Si recuerdan, cómo funciona esta parte es que se ejecuta un frame, luego el siguiente y el siguiente, así, múltiples frames por segundo. Entonces, entre un frame y otro frame puede que exista una diferencia de tiempo. No son constantes, puede que no se ejecuten siempre a una milésima de segundo y haya variaciones entre lo que está rendereando y el tiempo que tarda en renderearlo. Entonces aquí en esta parte de los enumerators, en este caso de nuestro while, pues va corriendo con respecto a los renders de esos frames. Entonces con time, delta time, obtenemos el tiempo que tardó entre un frame y el siguiente. Esto para poder crear una animación más suavizada del movimiento de nuestro personaje. Porque si le ponemos un tiempo específico, puede que nuestro personaje dé saltos bruscos de movimiento si es que alguno de los frames llega a tardar más tiempo en renderearse. Y otra cosa importante para el tipo de dato enumerator es que tenemos que hacer un return, pero este return es especial. Tiene que estar precedido por la palabra reservada yield return null. Esto le indica que en esta parte va a ser un retorno de un enumerator, pero va a continuar con la ejecución de nuestro código. Aquí tenemos esta condición que es para cuando nuestro personaje esté a una distancia considerable de nuestro punto. Pero si nuestro personaje no está en esa distancia, tenemos que especificar otra función. Cuando nuestro personaje esté a esta distancia de nuestro punto, ya sea left o right, vamos a asignarle esa posición a nuestro elemento. Para eso vamos a hacer la misma comparación
que aquí arriba. Si nuestro personaje está volteando a la derecha, vamos a decir this.transform.position es igual a new un vector 2 aquí en la posición de las X sería nuestro punto derecho y en la Y sería this.transform.position en la posición Y. En el caso contrario, this.transform.position es igual a new vector 2 en nuestro punto left, this.transform.position. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestra rutina para mover a nuestro personaje. Ahora hay que mandarla a llamar en algún lado. Aquí en la parte de el start vamos a decir que empiece nuestra rutina. Vamos a decir un método que ya tiene Unity por defecto, start coroutine, y le vamos a poner el nombre de la función que tenemos aquí. Este nombre puede ser cualquiera que ustedes quieran, no es necesario que se llame así, pero esto de aquí y esto de aquí tiene que ser igual. Vamos a ver qué pasa cuando corremos este script. Vamos aquí a darle play. Y si se fijan, nuestro personaje ya empezó a caminar. Si le ponemos más atrás, nuestro personaje comienza a andar. Pero ¿qué pasa? Llega a este punto y ahí se queda. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestro personaje, cuando llegue a este punto, se voltee y continúe andando. Así es que vamos a crear esa función para voltear a nuestro personaje. La función va a ser muy parecida a la que teníamos en nuestro personaje player. Private void flip. Lo primero que vamos a hacer es a facing right. Vamos a invertir su valor. Facing right. Muy bien. Y vamos a cambiar la escala de nuestro personaje. Recuerden que si la escala la cambiamos por negativo, pues se voltea el personaje. Así es que vamos a hacer eso aquí. Transform.localScale va a ser igual a un nuevo vector. Transform.localScale .x. Aquí vamos a ponerle el dis para seguir el estándar que ya teníamos. Y lo vamos a multiplicar por -1. Muy bien. Los demás valores vamos a dejar los que tiene por defecto nuestro componente. This.transform.localScale.y y el otro this.transform.localScale.z. Y esto lo vamos a mandar a llamar
justo cuando nuestro personaje llegue hacia el punto, ya sea izquierdo o derecho. Aquí mandamos a llamar la función flip. Bueno, así lo dejo. Lo guardamos y vamos a darle play. Si se fijan, ahí volteó a nuestro personaje correctamente. ¿Y ahora qué está pasando? Pues lo que pasa es que ahí termina nuestra corrutina. Cuando llegue a este punto, termina la corrutina. Si mientras está ejecutando el while y hay este return, pues la corrutina se va a seguir ejecutando. Si pasa a este bloque de código y termina, hasta ahí termina nuestra corrutina. Y lo que vamos a hacer es que nuestro personaje siempre esté dando vueltas. Así es que aquí al final de la corrutina, pues volvemos a llamar de nuevo al método de startCoroutine para que continúe caminando. Así que le estamos llamando de nuevo a la corrutina para que siga haciendo el comportamiento. Vamos a ver esto. Vamos a dejar de correrlo y vamos a darle play. Si se fijan, cuando llega al punto izquierdo-derecho, pues nuestro personaje se da media vuelta y continúa andando al siguiente lado. Muy bien, y así de simple hemos creado pues un script para un enemigo que se mueve de un lado hacia el otro. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestro personaje sea herido por algún enemigo. Vamos por nuestro personaje, lo tenemos en la carpeta de prefabs y vamos a ponerlo aquí. Vamos a darle play y si fijan ahí está pasando pues algo extraño porque algunos frames de nuestro personaje pues quedan atrás y otros enfrente de nuestro enemigo. Primero vamos a arreglar ese pequeño detalle. Vamos a ir a la parte de player. Aquí en la parte de las layers vamos a agregar una nueva capa y le vamos a poner player. Ya tenemos la capa de player y vamos a crear otra que se llame enemies. Player, aquí vamos a asignarlo a la parte de player. Aquí nos pregunta que si queremos cambiar también el hijo de nuestro elemento player. Recuerden que adentro de nuestro player está un game object para el ground check y vamos a decirle que sí, también lo vamos a mover. Ya lo tenemos. Y además de eso, en la parte de nuestro sprite renderer existe otra parte que se llama sorting layer, que son las capas de ordenamiento de los elementos. Aquí estas capas son diferentes. Sorting layer y layer son diferentes. Esto solamente sirve para ordenar los elementos y esto solo sirve como para tener un orden o tener separados nuestros diferentes componentes en pequeñas carpetas lógicas dentro de Unity. Bueno, vamos a ir aquí a nuestra sorting layer y vamos a agregar sorting layer. La primera que vamos a definir va a ser la capa de player. Y la otra es la de enemies. Y así va a ser el orden de acomodo de nuestras capas. Va a quedar por encima de todo la capa de los enemigos. Si queremos cambiar esto, simplemente la arrastramos y ahora player va a estar por encima de todas las capas. Vamos a ir aquí a player, en sorting layer, vamos a decirle que va a ser la capa de player. En la parte de nuestro ratón
Vamos a decirle que está en la capa de enemies. Vamos a ver si esto funcionó o les estoy mintiendo. Y como pueden ver, ya no está pues ese errorcillo pequeño de que algunos frames están adelante y atrás. Muy bien. Aquí en la parte de nuestro ratón, pues vamos a cambiarlo también a la capa de enemies. Y esta parte de la capa de enemies nos va a servir ahorita más adelante para detectar algunas colisiones o para bloquear dichas colisiones. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es agregar un collider a nuestro personaje del ratón. Tenemos que ponerle un collider para que detecte las colisiones con nuestro personaje. Vamos a agregar ese collider aquí en la parte de nuestro ratón. Vamos a agregar un componente y vamos a buscar el collider 2D, pero en este caso vamos a ponerle un capsule collider. Ya lo tenemos ahí. Vamos a editarlo un poco. Vamos a cambiarle aquí la dirección por horizontal para que esté de esta forma nuestro collider. Lo adaptamos más o menos a ese tamaño y vamos a darle play para ver lo que pasa ahora. Si se fijan, nuestro personaje pues lo tumbó el pequeño ratoncito. Para evitar esto, vamos a hacer unos pequeños trucazos en la parte del código. Vámonos aquí a el script en la parte del player y vamos a especificar un método nuevo. Este método se llama onCollision2D enter. O bueno, onCollision enter 2D. Muy bien. Este método pues sirve para detectar colisiones. Como su nombre lo dice, onCollision enter, pues detecta cuando una colisión entra. Para comprobar que esto funciona, vamos a hacer un pequeño log. Colisión. Muy bien. Y unos signos de admiración para que quede más bonito. Vamos aquí a la parte de la consola. Se tarda porque está compilando. En la parte de la consola. Y vamos a darle play. Cada vez que detecta una colisión, si recuerdan, pues el piso tiene un collider, entonces está detectando una colisión. Y también cuando choca contra nuestro enemigo, detecta las colisiones, como pueden ver aquí. ¿Y cómo sabemos que no estamos tocando el piso y estamos tocando a nuestro enemigo? Bueno, aquí en esta parte vamos a hacer un poquito de código. Vamos a mandar, podemos hacer uso de la clase EnemyPatrol que nosotros hemos creado en el otro archivo. Y vamos a poner enemy a esta variable. Y enemy va a ser igual a collision.collider.getComponent y le estamos diciendo que obtenga el componente EnemyPatrol, o sea, este componente de nuestra colisión. ¿Qué pasa si estamos tocando el piso? Obviamente el collider del piso no tiene el componente EnemyPatrol, por lo tanto esto va a ser nulo. Pero si tocamos a nuestro enemigo,
Ahí el collider sí tiene el componente enemy patrol y esto no va a ser nulo. Por lo tanto, cuando no sea nulo ese valor, sabremos que estamos tocando a un enemigo. Muy bien. Y vamos a ver si esto realmente funciona o los estoy cuenteando. If enemy es diferente de nulo, vamos a decir debug.log chocaste con un enemigo. No, son comillas dobles, chavos. Recuerden. Muy bien. Vamos a ir a darle play a nuestro script. Si fijan, toco el piso y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si toco un enemigo? Chocaste con un enemigo. Wow. Sí funciona. Muy bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es hacer una animación en nuestro personaje para cuando esté herido. O no sé, no recuerdo si ya la habíamos creado. A ver, vamos aquí a abrir la ventana de Animator. Perdón, Animation. La tengo por acá. Aquí está. Vamos a darle a nuestro player. Y no tenemos la animación de cuando esté herido. Entonces aquí vamos a crear un nuevo clip. Vamos a guardarlo, recuerden, la parte de Animations, Player. Y aquí vamos a ponerle Heart. Y dentro de nuestras carpetas, en la parte del Player, tenemos estos dos archivos para cuando nuestro personaje esté herido. Esa es la animación. Vamos a cambiarle la velocidad un poquito más rápido. Muy bien, creo que así está bien. Y esa será la animación de cuando nuestro personaje esté herido. Y ahora vamos a modificar nuestro animator. Vamos a abrir el Animator Controller de nuestro player. Aquí lo tenemos. Y ahora tenemos la animación de Heart. Y bueno, esta animación de Heart queremos que pues salga desde cualquier estado. Este botón no lo habíamos tocado para nada, Unstate. Y este botón, si nosotros hacemos una transición desde aquí a cualquier otra, es igual que si nosotros hubiéramos hecho una transición de este estado, de este y de este. Esto abarca todos los estados que tengamos aquí. Desde cualquier estado podemos llegar a la animación de Heart. Si estamos brincando, un personaje nos puede herir. Si estamos caminando, nos puede herir también. Y si estamos en reposo, también nos pueden herir. Entonces aquí vamos a cambiarle los parámetros. Vamos a agregar una nueva variable aquí en parámetros de tipo booleano. Y le vamos a poner de nombre Hearting. O sea que si nuestro personaje está siendo herido. Si nuestro personaje está siendo herido, va a pasar a esta animación. Y aquí vamos a configurar eso que les digo. Vamos aquí a la parte de settings. Vamos a quitar la opción de has exit time, así como estaba. Vamos a quitarle la duración. Y listo. Aquí dentro de la parte de las condiciones, vamos a cambiarlo por Hearting. Y si Hearting es true, vamos a ir a Heart.
Y para salir de la animación de Hurt, vamos a hacer una transición hacia Idle. Y ahorita vamos a ver por qué hacia Idle. Pero primero vamos a configurarla. Vamos a quitar el exit time. Vamos a quitarle también la parte de la duración. Y vamos a crearle una condición cuando el hurting sea false. Cuando lo dejen de herir a nuestro personaje, pues va a estar en la parte de idle. Muy bien. Si corremos esta parte, pues todavía no funciona la animación. Y otra cosa importante, si se fijan, nos dejó de seguir la cámara. Y es porque eliminamos la referencia de... Aquí en la cámara virtual, si fijan, en la parte de follow, se quitó al momento que eliminamos el objeto de player hace un rato. Es que lo volvemos a poner y si damos play, nos vuelve a seguir la cámara. Muy bien. Y bueno, ahora cuando nuestro personaje es herido, lo primero que vamos a hacer es que nuestro personaje pues no sea arrastrado por el enemigo. Así es que vamos aquí. Y si nos está tocando un enemigo, vamos a llamar una función private void hurt. Y aquí vamos a llamar la función hurt. Dentro de nuestra función hurt, vamos a decir a nuestro rigid body que su velocidad, sin importar cuál esta sea, va a ser igual a 0. Vector 2.0. Y vamos a crear una variable nueva, private ball is freeze it. Esto quiere decir que si nuestro personaje está congelado, cuando nuestro personaje es herido, quiero que se congele un segundo y se muestre la animación de que está siendo herido y después de eso vuelva a poder caminar. Pero entonces tenemos que decirle en algún lado que pues nuestro personaje está detenido. Y aquí vamos a decirle isFreeze va a ser igual a true. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva cobrutina. Ya habíamos visto esto, así que simplemente lo voy a crear. Private y enumerator hurt coroutine. Le voy a poner así. Y aquí dentro de esta parte voy a decirle a nuestro animator que nuestra variable de hurting sea igual a true. Así que nuestro personaje está siendo herido. Después de esto, voy a mandar un yield return. Si recuerdan, en la corrutina pasada estábamos retornando nulo. Y en este caso vamos a hacer algo diferente. Vamos a retornar new wait for seconds. Y vamos a especificarle que se espere un segundo. Lo que hace aquí esta línea
es que cuando se ejecute la coroutine, primero va a cambiar el valor de hurting a true y se va a esperar un segundo. Después de esto va a continuar la ejecución. Y vamos a decirle a nuestro animator, después de ese segundo, que cambie la animación de hurting. False. Muy bien, ya lo tenemos. Y también vamos a cambiar esto de isFreezed a false. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué pasa cuando lo ejecutemos. Vamos a darle en play. Y no pasó nada. ¿Saben por qué? Porque nunca mandamos llamar la coroutine de hurt. Start coroutine. Y vamos a decirle hurt coroutine. Muy bien. Vamos a darle play de nuevo. Y ahora cuando nos toca el enemigo, efectivamente, pues empieza la animación de hurt. Pero nuestro personaje aún sigue siendo arrastrado por nuestro enemigo. Y esto es porque Unity, a fuerzas, cuando detecta una colisión, pues aplica las propiedades físicas hacia los elementos. Y como este elemento se está moviendo, pues le va agregando la fuerza hacia nuestro personaje. Pero hay una forma de evitar eso, y es desactivando las colisiones. En este caso vamos a decirle a la clase de físicas en 2D que ignore las colisiones con el método ignore collision. Ignore layer collision, para que ignore las condiciones en capas. Si recuerdan, nuestro personaje player está dentro de la layer player y nuestro personaje del ratón está en la layer de enemies. Entonces tenemos que especificarle que la capa player y la capa enemies pues dejen de capturar las colisiones, y para eso utilizamos la función physics2d.ignore layer collision. Muy bien. Aquí tenemos que especificarle cuáles layers son las que van a estar involucradas en esto. Así es que vamos a decirle layer mask name to layer. Lo que hace esta función es buscar una capa en específico de acuerdo a su nombre. En este caso va a buscar la capa de enemies y también la capa de player. Muy bien. Con esto ya estamos ignorando las colisiones. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer, que es un truquito también, es decirle a nuestro collider, en este caso no tenemos referencia a nuestro collider, así es que vamos a crearla. Private collider 2D collider. Vamos a instanciarlo en el awake. Collider va a ser igual a this.getComponent collider 2D.
Y listo, ya tenemos la referencia a nuestro collider. Ahora sí, aquí en la parte de nuestra corrutina vamos a desactivar nuestro collider. Y justamente después lo vamos a activar de nuevo. Esto es una manera de refrescar nuestro collider para que deje de detectar las colisiones. Vamos a ver. No está funcionando. Es porque no le dimos guardar. Ya está. Vamos a darle guardar otra vez. Y si se fijan, ahora ya no nos movió. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Que no nos vuelve a detectar las colisiones. Por lo tanto, tenemos que hacer lo opuesto a esto. Vamos a tomarlo y después del wait 4 seconds con esta misma función vamos a decirle que empiece a ignorarlas. Ignore layer collision, le especificamos las capas y por último le especificamos un false en el último de los parámetros de la función ignore layer collision para que las vuelva a captar. Vamos a guardarlo y vamos a verlo nuevamente. Si se fijan, ahora cada vez que el enemigo nos toca, pues tenemos esta animación de que estamos siendo heridos. Pero, si se fijan, aún me puedo mover, incluso con la animación de Heart. Y esto es porque no hemos utilizado la variable de isFreeze. Entonces vamos a utilizarla. Dentro de las partes donde hacemos el movimiento, vamos a ver el movement en la parte del fix update. Vamos a decirle if si nuestro personaje está friseado, pues no quiero que hagas nada. Entonces vamos a negar esta parte. Si nuestro personaje no está friseado, pues entonces quiero que lo muevas. De lo contrario, no hagas nada. Vamos a ver aquí. Play de nuevo. Y ahora que estoy siendo herido, no puedo caminar. Pero sí puedo saltar. Entonces vamos a esa parte. Aquí es donde hacemos la comparación de si podemos saltar o no. Recuerden que la condición es cuando esté en el piso y además cuando no esté friseado. Con esta simple condición, ahora ya tampoco podemos saltar. Ahora sí podemos saltar y listo. Vamos a hacer ahora una nueva variable. Private Ball Life, que es la vida de nuestro personaje. Y vamos a setearla en 3. Perdón, aquí es float. Private float life va a ser igual a 3. O sea que nuestro personaje va a tener 3 vidas nada más. Y aquí en la función de Heart, lo que vamos a hacer es a nuestra life le vamos a restar 1. Con este operador restamos
lo que nosotros especificamos aquí a la variable de life y lo asigno. Así es que estamos diciendo que nuestra variable de vida va a ser reducida en 1. Y vamos a ponerle un if. Si nuestra vida es menor o igual a 0, es menor o igual a 0, vamos a decir debug.log game over. Vamos a ver cómo funciona esta parte. Si lo guardé, sí. Vamos a la parte de la consola. Ya nos hirieron 2 veces. Y una vez que nos hieren, pues decimos game over. En este caso, pues el juego tendría que detenerse. Pero eso será en otra parte de este video. Lo último que nos falta por hacer aquí es poder eliminar a nuestros enemigos. Como ya les había mencionado, o si no les había mencionado, la forma de eliminar a los enemigos va a ser saltando sobre ellos. Así es que vamos a ver cómo se hace esa parte. Dentro de la parte de la colisión, vamos a escribir un pequeño código. Dentro de este if, de si estamos chocando con un enemigo o no, vamos a especificar un método forEach. Y aquí dentro de este forEach vamos a obtener los puntos de contacto con nuestro collider. O sea, vamos a obtener con qué puntos está chocando nuestro personaje. Y si los puntos con los que está chocando el personaje es la parte de arriba del enemigo, pues lo va a eliminar. Entonces vamos a decirle forEach contact point. Vamos a llamarle point dentro de nuestra colisión punto contacts. La variable collision que viene aquí dentro de los parámetros tiene esta propiedad contacts, que es un arreglo de puntos de contacto, y los vamos a iterar y vamos a buscar o vamos a comparar si esos puntos de contacto están a la altura de nuestro enemigo. Aquí vamos a hacer una condición, otra vez un if, y vamos a decirle si nuestro punto normal en la posición Y, que es el eje vertical de nuestro mundo, es mayor o igual que nuestra colisión punto collider punto bounds, que son las propiedades del collider, punto size punto y. Vamos a herir a nuestro enemigo. Y si no es el caso, vamos a hacer una condición else, vamos a herir a nuestro personaje. Y vamos a especificar un return en esta parte para que termine la ejecución del código. O mejor aún, vamos a especificar un break para que termine el ciclo del forEach. Vamos a nuestro enemy patrol y vamos a definir una nueva función. Vamos aquí abajo y vamos a definir una función pública es importante que sea pública esta función, tipo void, que se llame heart. Esto es para herir a nuestros personajes enemigos.
Y aquí vamos a destruir el Game Object de nuestro enemigo. Cuando los lleguemos a herir a nuestros enemigos, los vamos a destruir. Y para mandar llamar a esa función, pues hacemos referencia a nuestra variable enemy y la función hurt. Por eso es importante que sea pública para poderla llamar desde fuera del script del enemy patrol. Vamos a guardar esta parte y vamos a darle play. Vamos a saltar a nuestro personaje y vamos a dejar que nos haga daño. Ahí nos hizo daño 2 veces porque me puse muy cerca y ahí ya nos mató. Pero bueno, si saltamos sobre él, lo eliminamos. ¿Se dieron cuenta de eso? Está un poco difícil. ¡Pum! Pero se puede. Muy bien. Y para hacerlo un poquito más interesante esto, vamos a hacer que nuestro personaje salte un poco cuando mate a los enemigos. Entonces, después de eliminarlo, vamos a decirle aquí a nuestro rigid body .addForce vector2.up con una fuerza estática de 5, el force mode 2D, recuerden que es impulse. Igual vamos a crear aquí un break para evitar cosas raras. Muy bien. Y vamos a ver cómo quedó. Si se fijan, ahora que matamos a nuestro personaje, dio un pequeño brinquito. Vamos a ponerle un 10 para que se note mucho más ese brinco que da nuestro personaje. Si se fijan, está brincando. Pero por estética vamos a dejarlo en 5. Solamente lo quise mostrar para que se dieran cuenta que estaba funcionando. Y con esto hemos terminado la parte de la creación de nuestros enemigos. En la siguiente sección de este video, de esta serie de cursos, vamos a ver cómo añadir los demás enemigos, que básicamente el comportamiento es similar, o sea, no es tan complejo. Y vamos a ver cómo crear la interfaz gráfica para nuestro juego.